esta noche. Doy gracias al Señor por poder estar en este lugar. A veces hay batallas bravas. Los días han sido días complicados. No porque no haya pasado nada grave, pero bueno, hay situaciones donde uno empieza a sentir una pesadez, una situación tensa. Y gracias a Dios Dios acomoda las cosas, porque no trabajé ni lunes ni martes, porque necesitaba estar en presencia de Él. Él es el que nos da la paz, que nos da la tranquilidad. Porque para mí es muy importante tener la palabra. Amén. Creo que para los que la llevan, sabemos que lo hacemos con temor y temblor. Todo lo que sale de nuestra boca tiene que ser palabra de Dios. Amén. Dice la palabra que nosotros vamos a dar cuenta cada uno de lo que hacemos. Sea bueno o sea malo. Es una gran responsabilidad. Es una honra, algo que es hermoso, porque no hay. Hermano, no venimos a hablar de un presidente, de un embajador. Venimos a hablar de Dios. De que nos dio todas las cosas. De que nos dio vida, que nos da la muerte, que es necesario, que la quiere, porque Él es soberano. De eso venimos a hablar. No es poca cosa. Entonces, claro que uno siente todo eso. Pero tenemos un Dios de amor que nos respalda. Porque si nos confiamos en Él, si depositamos toda nuestra carga en Él, Él hace todas las cosas. ¿Okay? Así que los invito a tomar la palabra esta noche. En el libro de Números, gloria a Dios para siempre. Números, capítulo 20, y le vamos a dar lectura a los primeros 13 versículos. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Cuando lo tengan, me digan amén. 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 Bien, le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Y dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto? Para traernos a este mal lugar. No es lugar de cementera, ni de higuera, ni de viña, ni de granadas, y aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, reyes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y su bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor, nos ofrece las mejores perlas que se encuentran en ella. Padre, te doy gracias por poder estar aquí, pero te pido, Señor, que tú me guíes de acuerdo a lo que tú me has dado, que cada palabra pueda ser entendida, Señor, como yo la he entendido, y la pueda transmitir para la edificación de tu iglesia. Padre, glorifícate en tu sierva, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puedes tomar asiento, hermano. Disculpen con muchas cosas. Bueno, este pasaje es muy conocido, ¿sí? Este pasaje es uno de los pasajes más tristes, creo yo, del libro de los libros que escribió Moisés. Amén. Porque uno arranca la historia del Éxodo
escamosito. Pero sin embargo, Dios lo separó, Dios lo apartó. Dios lo rescató de las aguas. Fue criado en un palacio como príncipe. Amén. Fue criado como príncipe. Dice la palabra que fue lleno de toda sabiduría de los egipcios y que era poderoso en palabras y en obras. Por allá a veces dicen que Moisés era tartamudo. Moisés no era tartamudo. Moisés lo que hizo es poner excusas al Señor. Porque la Biblia me dice que él era poderoso en palabras. ¿Sí? Era un hombre instruido, preparado. Era un oficial de guerra. Era un hombre que Dios lo había preparado, sin él saber para qué. Porque eso es lo que hace el Señor, hermano. Nosotros no nos damos cuenta, quizás la vida que tuvimos, qué es lo que pasó, por qué pasó lo que pasó. Pero Dios nos prepara para su propósito. No es que cada uno venimos con un propósito, no es para aumentar el ego de nosotros, sino que el propósito es de Dios. Amén. Dice la palabra que Dios tiene un propósito y ese propósito es eterno. Amén. Y sobre ese propósito están concatenados todos los propósitos de cada persona. ¿Para qué? Para que su propósito, que es eterno, se cumpla. Amén. Y Dios para a Moisés. Dios lo elige a Moisés. Y después de eso, por una circunstancia, tiene que escapar de Egipto. Y Dios lo hace morar 40 años en la tierra de Madián. Completamente diferente. Él pasa de ser un príncipe a ser un pastor. ¿Ven? Pero lo que nunca se imaginaba Moisés, que todo eso era para el propósito de Dios. Porque ahí es donde él genera la mansedumbre, genera la paciencia. ¿Amén? Cuando está en ese lugar. Y llega el momento en que Dios no se encuentra con él, que Dios lo llama, que es el momento de la zarza. Y ahí es donde él pone excusas. Porque muchas veces queremos hacer muchas cosas para el Señor. ¿Amén? Pero cuando llega ese momento, empezamos con las excusas. Empezamos con los miedos. Pero que yo no puedo, pero que no sé ni hablar. Dios, yo te voy a dar la palabra, le decía el Señor. No, pero que igual yo no sé hablar. ¿Por qué no eliges a otro? Ponía excusas, pues. Pero ¿saben qué? Lo que Dios ha elegido, nosotros no lo podemos cambiar. ¿Amén? Dios es soberano en todas las cosas. ¿Saben qué es soberano? Que hace lo que quiere. Con quien quiere, cuando quiere. ¿Sí? Dice la palabra que todo le obedece al Señor. Dice la palabra que Él ordenó todas las cosas para que subsistan. Y todas ellas le sirven. ¿Amén? El más rebelde de todas las cosas tiene el hombre. Pero, ¿saben qué? Contra Dios no se puede. Y entonces, Moisés sale al encuentro y Dios lo comisiona a Moisés. Y lo comisiona para esta tarea importante, era liberar al pueblo de Egipto. En la prensa de justo habíamos hablado de José. Con José, el clan de Jacob ingresa a Egipto. Pero pasan 430 años y en ese tiempo muere el faraón, y los faraones son esclavizados, muy maltratados, son siervos, pero maltratados, esclavos, golpeados por Egipto. Entonces, Dios comisiona a Moisés para que libere a su pueblo. Amén. Para que libere a ese pueblo que había crecido y se había multiplicado y ya realmente sí era una multitud. Amén. Y es ahí donde empieza toda esta historia. Moisés llega a Egipto, se enfrenta a Faraón no los deja ir. Dios envía juicios, vienen las 10 plagas y finalmente sale de Egipto. Amén. Dios le hace 3 promesas a Moisés importantes. Primero, liberarlos de la esclavitud. Segundo, hacernos su pueblo. Y tercero, entregarnos la tierra prometida. Las mismas promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo. Y eso es lo que nos muestra su palabra en todas las cosas. Dios no cambia. Las promesas que le hizo a los israelitas es la misma promesa que nos hizo a nosotros. Dios de dónde nos sacó? De la esclavitud del pecado. Dios nos hizo su pueblo, nación santa, sus hijos. Y Dios nos promete la salvación. Entonces es lo mismo. ¿Por qué se lo digo? Porque es necesario que tomemos estos ejemplos para nuestra vida. Porque las tenemos, Dios nos ha mandado todo esto para que nosotros lo apliquemos en nuestra vida. Amén. Esto no es una historia nomás, así nomás, sino que tiene mucho para nuestra vida y para nuestro caminar. Por eso es necesario que a la palabra la empecemos a escudriñar, hermano. Yo lo insto y le aconsejo a que usted escudriñe la Biblia. Si yo agarro esta palabra, yo le digo la palabra porque es la palabra de Dios, pero si yo agarro esto y digo que es un libro, lo que voy a leer son historias. Pero si yo digo que es la palabra de Dios, ¿sí? Lo que voy a leer es revelación del Espíritu Santo. Entonces, usted tiene que escudriñar la palabra, porque la palabra a simple vista parece la historia, pero la palabra yo siempre la comparo con la tierra. Es que la tierra tiene muchas capas. Y a medida que usted va entrando en la
a conocer los misterios de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra en Proverbios 25:2 que la gloria de Dios es esconder los asuntos. Y la honra del rey, la honra de cualquiera de nosotros, es escudriñarlos. Amén. Entonces la palabra está dada para ser escudriñada, para encontrar esas joyas, esos misterios ocultos que Dios le otorga a aquellos que lo buscan. Amén. Y cada uno de nosotros lo puede hacer. No hay excusa para eso. El que no sabe leer, hoy tiene la Biblia dada. Pero hágalo, hermano. Hágalo. Porque es la palabra la que te edifica. Amén. Y dice, la palabra nos cuenta que Moisés sale con este pueblo. Claro, el pueblo sale contento. Eran libres de tanta esclavitud, de tanto dolor, de tanta muerte. Eran libres. Salen con pandereta, salen alabando a Dios. Habían visto las mayores maravillas en su vida terrena. Habían visto cómo Dios le ordena a los mares levantarse y quedarse suspendidos para que se pueda pasar. Y cómo al ratito Dios le ordena a los mares que se vuelvan a caer. Y barra a un ejército egipcio. Amén. Eso es maravilloso. ¿Cuántos de nosotros nos hubiera gustado ver eso? Amén. ¿Sí o no? Sí. Y ellos lo ven. Por eso cantaban. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cuántas maravillas ha hecho el Señor? Con panderetas, alababan. Pero este pueblo sale de Egipto pensando que todo iba a ser color de rosa. Ay, ay, ay. ¿De dónde fueron ellos? Tenían que cruzar un desierto. Si bien el viaje era un viaje relativamente corto para lo que ellos acostumbraban a viajar, un viaje que duraría 1 año y medio aproximadamente, eran 700 kilómetros que tenían que cruzar, pero llevó 40 años. ¿Amén? ¿Por qué llevó 40 años? Porque ellos eran duros, porque ellos eran porfiados, porque ellos no ponían la confianza en Jehová. Porque dice el Salmo 103, versículo 7, Dios notificó a Moisés sus caminos, pero a Israel sus obras. Ellos no conocían el camino de Jehová. Ellos se manejaban por las obras. Si había obras, gloria a Dios, vamos a la pandereta. Si no había obras, Dios era malo, Moisés era malo, y ya se querían volver allí. Ellos no veían otra cosa que las obras. No podían llegar a Dios porque no le entregaban su corazón a Dios. Amén. Y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. A veces nosotros caminamos en el Evangelio por lo que vemos. Creemos que andamos en fe, pero en realidad no andamos en fe. Porque cuando empieza a pasar algo, nos alejamos. Y sabe que cuando mayor es la prueba, cuando mayor es la dificultad, es cuando más tenemos que estar con el Señor. Porque es en ese momento donde el Señor, aunque usted no lo sepa, más se encuentra a su lado. Amén. Pero nosotros andamos buscando quizás algún profeta que nos diga algo, o algún hermano que nos diga algo. Y ¿saben qué? El que vive dentro tuyo me está diciendo, háblame a mí. Háblame a mí. Porque yo, en mí está la solución. Aleluya. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero ellos eran duros, eran débiles. Y dice la palabra, ellos empiezan a pasar y llegan al año y medio ahí, al umbral de la tierra prometida. Y Moisés envía 2 espías, y 2 vienen con buenas noticias, y los otros dicen todo negativo. No podemos pasar, el gigante nos van a comer vivo a nosotros, a nuestros hijos, todo malo. Entonces Dios se enoja y le dice, ninguno de los que vieron las señales que yo hice, ni que tuvieron todo este tiempo caminando conmigo, va a pasar a la tierra prometida. Ninguno, excepto Josué y Caleb. Amén. ¿Por qué dice? Porque ninguno de los que me han invitado va a entrar. ¿Sabe qué? Dios quería exterminar, dice la Biblia. Que Dios le dijo a Moisés, voy a barrer a este pueblo y te voy a dar otro pueblo. Y Moisés clamó, porque si hay algo que hizo este siervo, a mí me llamaba mucho la atención, es que vivía clamando por ese pueblo duro. Él vivía clamando. Una vez escuché un pastor decir algo que fue gracioso, pero es verdad. Dice el pastor, cuando nosotros vayamos al cielo, dice, y nos encontremos con todos los antiguos, mundo del pueblo de Israel, ¿no? Dice, no los vamos a conocer porque no los conocemos, no sabemos cómo eran, pero así vamos a conocer a 2. Vamos a conocer a Moisés y a Aarón, porque Dios les tenía la cara chata. Porque, claro, cualquier cosa dice, caían por la tierra, caían
años. No sabemos qué pasó ahí, Dios no me lo cuenta, pero debe haber sido 38 años difíciles. 38 años sabiendo que todos aquellos que habían salido de Egipto cantando y glorificando a Dios no iban a entrar a la tierra prometida. Dios les había perdonado la vida, ¿sí? Pero no iban a entrar. Y eso debe haber sido triste y doloroso, cansativo también para Moisés, lidiar con esa situación. Y llegamos acá, y dice la palabra, que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, a este lugar, al desierto de Sin. Ellos ya habían estado en otra oportunidad, cuando recién salieron de Egipto, más o menos a los 2 meses, ellos llegan a este mismo lugar, y con esta misma problemática. Pero hay una diferencia. El pueblo que estaba ahí eran los viejos, eran los que ya ahora se murieron, eran los que salieron de Egipto y que vieron todas las señales. Estos no son los mismos, sino que son la segunda generación. Es la generación de los que sí van a entrar a la tierra prometida. Pero el lugar es el mismo y la problemática es la misma, que es la falta de agua, ¿sí? Pero fíjese usted, qué interesante, que ellos lo primero que hacen, a pesar de no ser los mismos, es repetir la misma queja de sus padres. ¿Amén? O sea que este pueblo no aprende. Este pueblo no aprende, es un pueblo que no entiende. ¿Y por qué digo esto, hermano? Si yo me hacía ver esto, qué importante que es nosotros los que tenemos hijos, darle buenos ejemplos. ¿Amén? Porque estos padres, Dios los castigó y fue duro para ellos. Pero ¿qué hicieron esos 38 años? Y mira, amargados seguramente. Seguir murmurando, seguir quejándose. Y estos chiquitos vuelven a repetir la misma historia. Yo siempre le digo a mi hija, es una bendición que la iglesia a la que venimos haya colegio dominical, haya grupo de adolescentes. Es una gran bendición porque no todas las iglesias lo tienen. Amén. Pero el primer ejemplo, hermano, está en la casa. Nosotros no nos vale de nada. A mí no me vale de nada estar acá predicando en cualquier lado, predico en el taxi. Si no le predico primero a mi hijo. Mi primera oveja es mi hijo. Es mi hijo y así tiene que ser para cualquiera de nosotros. Si queremos que nuestros hijos sigan en el camino del Señor. Porque después es tarde. Después venimos, pedimos oración, pero cuesta, hermano. Dios en su misericordia, porque Dios es bueno, hermano. La hermana Betty decía recién, qué bueno que Dios que ha sido conmigo. Claro que sí, pero no nos podemos confiar. Tenemos que hacer las cosas bien. Amén. Tenemos que seguir. La palabra dice, y a tu hijo le hablarás de día, de noche, sentado en la mesa, en todos lados. Gloria a Dios. Es así como se educa un hijo cristiano. Gloria. Es así. ¿De qué me sirve a mí ganar el mundo y perder a mi hijo? Que mi hijo se pierda. Porque nosotros también como padres tenemos que rendir cuentas. Si bien nosotros no vamos a salvar a nadie, porque no nos vamos a salvar, porque la salvación es privada, es particular, es propia, individual, pero sí vamos a rendir cuentas. Amén. Amén. Vamos a rendir cuentas. Y esto es lo que pasa. La segunda generación sigue con el mismo problema. Sigue igual, es contumaz, es duro, es hostil. Ahora, fíjese usted, falta el agua. Y yo pensaba, wow, no es poca cosa que falte el agua tampoco. Amén. Si a nosotros nos cortan una semana el agua, se complica. Imagínense en el desierto que no había ni baño. Era complicado. Debe haber sido complicado. Pero nunca entendieron ellos que todas las pruebas, la mayoría de las pruebas, son o permitidas por Dios. Amén. Miren lo que dice Deuteronomio 8:2. Le voy a pedir a los chicos si lo pueden. 8:2 dice, Moisés le dice, Deuteronomio hace un resumen de todo lo que pasó. Y él le dice a esta generación, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías que guardar o no sus mandamientos. Gloria a Dios, el Señor nos prueba. El Señor nos probó a ellos, el Señor nos prueba. ¿Qué es lo que prueba? Lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es malo. Amén. Dice la Biblia en Génesis 6, que es de
continua maldad, el corazón del hombre. Jeremías me dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Salmo 12:5 me dice que Dios prueba tú. Proverbio también me dice, como el crisol prueba la plata, Jehová prueba los corazones. Entonces todas las pruebas, y me gustaba porque estos días se vino hablando mucho de las pruebas. Todas las pruebas, hermanos, son para probarnos a nosotros. Porque es muy fácil decir, tengo fe. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil aconsejar a un hermano, tener fe, hermano. Pero después, y nosotros, cuando se nos empieza a apretar las cosas, porque a nosotros nos parece, a muchos nos parece, y lamentablemente hoy se predica eso, que todo es color de rosa y no es así. No es así, hermano. Porque Dios lo que hace con nosotros es una transformación. ¿Amén? Es que nosotros aprendamos a confiar en Él, en cualquier situación. Porque la confianza y la fe puesta en Dios no es para los momentos buenos. Para los momentos buenos todos tenemos fe. Para los momentos buenos todos estamos contentos, todos nos vamos a gozar. El problema es si realmente somos resistentes a todo lo que venga, creyendo en lo que no vemos, teniendo la certeza de que todo obra para bien. Amén. Esa es la prueba. Y es lo que los israelitas no entendían. No lo entendían los padres, no lo entendían los hijos. Seguían en la misma dureza. Entonces dice que vienen y se quejan contra Moisés. Y se las ganan con ellos, por Moisés y Aarón. Y yo me preguntaba, ¿por qué Moisés cae? Porque realmente ella es antiguo. Uno ve el actuar de Moisés tan prolijo, Moisés siempre tan obediente, siempre consultándole todo al Señor. De hecho, acá lo primero que hace es consultarle al Señor. ¿Qué es lo que pasa para que Moisés caiga? Para que Moisés se pierda semejante bendición. Estando ahí cerca, yo a mis hermanas que decían, las dos que pasaron, nos cansamos. Y sí, nos cansamos. Yo tengo pocos años de hombre, pero si hay algo que siempre le pido al Señor es que cada día me apasione más de Él, no al revés. Que cada día me enamore más de Él y no al revés. ¿Por qué? Porque el camino es largo y es difícil. No sabemos, no sé si va a ser largo, no sabemos cuándo viene Cristo, pero es difícil. Cada día es difícil. Amén. Nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, pero también Dios nos tiene que forjar. Y si bien ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros, pero vamos a tener que pasar esa prueba, esa situación o lo que sea. Amén. Por eso que el Señor quiere que tú te afiances, que tú estés confiado en Él. Dice la palabra, bendito el varón que confía en Jehová, bendito aquel que ha puesto toda su confianza en Jehová. Amén. Porque entonces dice que va a ser como un árbol plantado sobre una corriente de agua. Amén. Y todo le va a prosperar. Y nunca va a caer su hoja, que va a permanecer verde, dice. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Señor cuando nosotros estamos agarrados de Él. Amén. Porque es difícil el camino. Y no es para asustarlo, pero tenemos que decir la verdad. Si hay algo que entendí, que entiendo cada día, es que Cristo nos dijo que Él es la verdad. Entonces nosotros no podemos manipular el Evangelio, sino que tenemos que decir la verdad del Evangelio. ¿Amén? Y la verdad del Evangelio es que el camino es difícil, pero es glorioso. Porque lo que nosotros vivimos con Dios, nunca en nuestra mente lo hubiéramos imaginado. Amén. Yo no hay nada hoy que cambie o lo que pueda llegar a cambiar el estar en Cristo Jesús. Nada, nada. Porque nada de lo que hay en el mundo se puede comparar con la gloria de Dios. Nada, hermano. Así que siga adelante. Y dice la palabra que ellos
imposible a la presencia de Dios. Pero dice que Dios se le apareció enseguida. ¿Se dan cuenta usted la relación que había ahí? Es una relación fuerte, ¿eh? Dice que la gloria de Dios apareció. ¿Y Dios qué hace? Le da instrucciones a Moisés. Le da unas instrucciones de lo que él tiene que hacer. ¿Amén? Y le dice que tome la vara, que reúna la congregación, que lo traiga a Aarón, ¿sí? Y que le hable a la peña, a la roca. La peña es una roca, ¿sí? Que le hable a la peña y ella dará agua. Yo les contaba hace un rato que este episodio había pasado hace un tiempo atrás, bastante, 38 años atrás había pasado. Pero Dios le había dado otras instrucciones en ese momento. ¿Amén? Ante la misma situación. Dios le había dicho a Moisés, toma la vara, pero no. Ahora vamos a hablar de la vara. La vara con la que hiciste juicio, con la que tocaste el río Nilo cuando convierte en sangre. Esa vara, traer los ancianos, traer el varón, reunir la congregación. Y fíjese lo que dice el Señor. Y ponete sobre la peña, yo lo voy a poner sobre la peña, dice el Señor, y vos vas a golpear la peña. Y ella dará agua. Ahí sí, no le dijo golpear la peña. Pero acá no le estaba diciendo golpear la peña. Acá le estaba diciendo que le hable a la peña. ¿Amén? Pero, ¿qué es lo que pasa con Moisés? ¿Por qué Moisés no acata esta orden? Porque nosotros la vemos a la orden y decimos, pero no era tan simple, Moisés. ¿Qué pasó, Moisés? Si Moisés fue a pedirle al Señor, ¿por qué después termina haciendo lo que él quiere? ¡Ay! ¡Amén! ¿Por qué termina haciendo la voluntad de él y no la voluntad de Dios? Y podemos pensar, bueno, Moisés está bien enojado. Sí, seguramente estaba enojado. Seguramente estaba recansado. Dice la palabra que hacía poquito había muerto su hermano. ¿Sabe quién era María? La que sale con los panderos, ahí contenta, alabando al Señor. Tampoco pudo entrar. Seguramente Ur había muerto también. ¿Quién sabe cuántos afectos de Moisés se habían partido ya? Moisés estaba triste, seguramente, estaba cansado, estaba agotado. No pudo pensar. Pero la palabra también le dice que Moisés no es la primera vez que se enoja, ¿ven? No. De hecho, se enoja bravo en otras oportunidades. Y sin embargo, Dios no lo castiga. ¿Qué pasa con el enojo? El enojo es malo, sí, en principio es malo. Pero el enojo en sí mismo no es malo. El problema del enojo es cuando el enojo se apodera de nosotros. ¿Amén? La palabra nos dice, airaos, no pequéis. El problema del enojo es cuando yo no respondo, sino que reacciono. ¿Amén? Cuando reacciono, generalmente lo hago sin pensar. Por lo cual, hablo de más o hago cosas que no tengo que hacer. Pero yo pensaba y yo decía, Señor, pero no puede ser por el enojo. Porque el enojo, cuando él se enoja con el becerro, ustedes conocen la historia, que se va a los 40 días sin ahí, Dios le da las tablas de la ley, y cuando estalla, en el último día, Dios le dice, bajá, porque mi pueblo ya se ha corrompido. El pueblo había hecho un becerro y estaba adorando, diciendo que ese era Jehová, y bailando, y danzando, y bebiendo, y haciendo una fiesta. ¿Amén? Entonces se baja, pero antes le dice, porque Dios también nos quiere terminar, y entonces le dice, no lo hagas, Señor, no lo hagas. Pide clemencia por el pueblo. Pero cuando los ve, dice que está en el ojo de Moisés, se encendió tanto su ira que él tira las tablas. Y sin embargo, Dios no lo castiga a Moisés. De hecho, Aarón le dice, no se enoje, Señor, no se enoje. Estaba sacado de Moisés. Pero claro, estaba sacado porque estaba viendo cómo el pueblo se había corrompido, adorando a una imagen de Dios. ¿Amén? Y decía, el Espíritu Santo te dice esto, se lo quiero compartir, hermano. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Esto que pasó con el becerro, que parece una historia exagerada de cómo puede ser que realiza cada esto. Pero la Biblia me dice, no adorarás a Dios, a otros dioses, pero también no te harás imagen. Y la imagen no es solamente una imagen visible. ¿Qué te quiero decir? Nosotros no podemos estar haciendo una imagen de Dios a nuestra manera. Ellos hicieron una imagen. Ellos no dijeron, vamos a adorar a Moloch, vamos a adorar a Baal. No. Ellos dijeron, vamos a adorar a Jehová. Ellos hicieron una imagen que les permitía darse lugar a los deseos de la carne. Y hoy en día hay que tener cuidado, porque muchas veces se hacen dioses imaginarios. Muchas veces se cree que se adora a Jesús y no se está adorando a Jesús.
sino al Jesús que se han imaginado. A un Jesús que permite muchas cosas, a un Jesús liberal, a un Jesús mundano, a un Jesús que puede estar en el mundo completamente y no pasa nada. Porque estamos en tiempo de gracia. Mentira del diablo, hermano. El evangelio es uno solo. Jesucristo mismo dijo: en los últimos tiempos habrá falsos Cristo. Y te dirán: Cristo está allá, Cristo está allá. Pero es mentira. Amén. Entonces, hay que tener cuidado de no hacernos una imagen a un Dios que nos convenga, a un Dios imaginario que a mí me convenga para poder seguir en lo mismo. Dios no nos llamó para seguir en lo mismo, hermano. Gloria a Dios. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Moisés se enoja muchísimo en ese momento. Pero sin embargo Dios no lo condena, no lo castiga, no nada. ¿Por qué? Porque Él está defendiendo. Eso es celo por Dios. Lo mismo pasó con Jesús, hermanos. Jesús también se enojó cuando llega al templo y ven y se ponen a vender cosas en el templo. Que están utilizando la casa para un mercado. Claro que se enojó. Y se enojó bravo Jesús. Dice que tiró mesas, que echó a las personas, que tiró las palomas. Se enojó. Sin embargo, Jesús murió sin pecado. Amén. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que a veces hay cosas que te van a enojar. Lógico. Pero no por eso vamos a tomar venganza. No por eso vamos a reaccionar mal. Sino tenemos que orar. Que todo lo que podamos hacer, usando la palabra de Dios, usando la verdad de Dios, para edificar y para sacar el error, gloria a Dios. Pero claro que nos vamos a enojar. Lo que Dios no quiere es que tú guardes rencor, que yo guarde rencor y que eso se haga una raíz de amargura. Que porque me han tocado, me han ofendido, yo me eleve. No. Dios te dice poner la otra mejilla. Amén. Entonces tenemos que aprender a diferenciar una cosa de la otra. Entonces yo decía, no es loco, hay algo más ahí. Y Dios le dice a Moisés, fíjese lo que dice, ahora Dios le dice: Moisés, no creíste en mí. No creíste en mí. Te faltó fe. Porque de alguna manera, el no creer es falta de fe. Amén. No fue tanto quizás el enojo, sino fue la falta de fe de Moisés. ¿Y por qué perdió la fe Moisés? Estando tan cerca. Puede haber sido por el cansancio, puede haber sido por un montón de cosas. Pero la cuestión es que él perdió la fe. Dice la palabra en Salmos, fíjese lo que dice, en Salmo 106, capítulo 32 y 33. Dice, también, hablando de Dios, el salmista dice, también me edificaron en las aguas de Meriba, este lugar. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Porque hicieron revelar a su espíritu. Y habló precipitadamente con sus labios. Gloria a Dios. Ahí Moisés, ustedes lo escucharon, lo leí. ¿Qué dijo? ¿Os hemos de dar nosotros? ¿Os hemos? ¿Iba a dar Moisés? ¿Iba a dar Moisés agua? No. Hicieron revelar su espíritu. ¿Qué espíritu? Espíritu Santo. Hicieron revelar a Moisés el espíritu. Moisés se revela ante el espíritu de Dios. Moisés desobedece la voluntad de Dios. Amén. Moisés hace lo que Dios no le había dicho que haga. Por eso que Dios le dice, no creíste en mí para santificarme. ¿Sabe qué significa santificar a Dios? Significa obediencia. ¿Por qué? Santificar viene de la palabra santo. Dios es santo. Amén. Uno de los atributos de Dios, y a mi entender, mi humilde entender, creo que es uno de los principales. Es la santidad de Dios. Amén. Porque si usted lo analiza, los atributos de Dios, que es muy importante conocer los atributos de Dios, porque no podemos decir, hermano, que conocemos a Dios si no conocemos los atributos de Dios. Amén. La santidad de Dios está por encima de todos, porque todos los otros no tienen fuerza si Dios no fuera santo. Fíjese usted, los que están en el cielo, dice que de día y noche cantan, santo, santo, santo. No cantan amor, 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 misericordia, misericordia. No, cantan santo, santo,
santo. Amén. Dice la palabra, mi nombre es santo. Él es el santo de Israel. Él es santo. La hermosura de Dios es su santidad y su Israel. Amén. Entonces, de ahí viene la palabra santificar, de la santidad de Dios. Ahora, ¿qué significa santo? La palabra santo es como cortar y separar. Lo que separa. En hebreo significa eso. ¿Sí? Como separar. Separar, apartar. Todo eso significa santo. Amén. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros Dios nos llama santo, nos está diciendo, yo te separé. Yo te aparté. Yo te consagré a mí. Amén. Yo te determiné a mí. Entonces, si nosotros estamos consagrados, estamos destinados, estamos determinados a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? La voluntad de Dios. Amén. Amén. Moisés no nos santifica, Moisés no obedece. Moisés era un consagrado de Dios, era un elegido de Dios. Él hacía todo lo que Dios le decía. Pero esta vez, Moisés no le obedece. Moisés pierde la fe. Moisés cae en incredulidad. En ese hecho cae. No en todo, pero sí en este momento. Amén. Por eso que Dios le dice, no me santificaste delante del pueblo. Y fíjese que Moisés era el líder que había en ese momento. El máximo líder que Dios tenía era Moisés. ¿Qué te quiero decir? Que no importa el cargo que tú tengas. No importa el lugar que tú tengas. Es más, la Biblia siempre me enseña a mí que cuando mayor es el cargo, mayor es la demanda. Cuando mayor es el conocimiento, mayor es la demanda. ¿Amén? Entonces, no santificó a Moisés. Y por esa razón, el Señor se enoja tanto con Moisés. Amén. Pero hay algo poderoso en la palabra, hermano. Porque sabe, que la palabra de Dios, la Biblia, nosotros sabemos que el Nuevo Testamento me habla de Cristo en forma directa. Amén. Pero el Viejo Testamento, Cristo no aparece con el nombre de Cristo. Pero Cristo se refleja en un montón de personas, de hechos, de situaciones. Porque si hay algo que Dios ha hecho, es hablar de Cristo en todas sus palabras. ¿Amén? Jesús le dijo a los fariseos, ustedes leen la Biblia, estudian las Escrituras, le dice la Biblia, estudian las Escrituras creyendo encontrar vida. Y no se dan cuenta que las Escrituras lo único que hacen es hablar de mí. Y yo tengo la Biblia y no me creen. Amén. En el camino de Maús, ¿qué pasó? Cuando iban esos dos que se encontraron con Jesús, y Jesús le empezó a hablar de las Escrituras, y después cuando ellos se dieron cuenta, dijeron, con razón nos ardía el corazón. ¡Aleluya! Entonces, en la palabra, Dios nos revela a Cristo. Y cuando nosotros podemos ver a Cristo, Él empieza a transformar nuestra vida, hermano. Y en este pasaje, conjuntamente con Éxodo 17, se ve claramente la obra de Cristo. Hace un ratito les contaba, en Éxodo 17, cuando ellos no tienen agua, fíjense lo que pasa. Que Dios le dice a Moisés, vení, Moisés, y golpea la roca. Yo estaré sobre la roca. Vení y golpea la roca. Yo estaré sobre la roca. El Salmo 78, capítulo 15, mire lo que dice. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Espíritu Santo. Oh, Santo Jesús. Dice, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes sabinos. La palabra hendió significa partir, quebrar. La peña es la roca. Ahora me dice la palabra. Está hablando de Egipto, está hablando del desierto de Moisés. Dice, hendió las peñas y brotó agua como del abismo. Ahora, fíjese usted, hendió las peñas. Luego acá me habla de las rocas. De una. Y acá me habla de las rocas. ¿Había de rocas? Gloria a Dios. Que el Espíritu Santo esté abriendo su mente, hermano. Escuche esto. Dice la palabra que Dios le dice a Moisés, ponete enfrente de la peña y yo estaré sobre la peña. Y vos golpeás la peña. Y él la golpeó. Y salió agua. La segunda vez ya no había que golpear la peña. Solo había que hablarle a la peña. Ahora, ¿quién es la roca? ¿Quién es la peña? Primera de Corintios 10:4 me dice quién es la roca. Que ahí usted lo va a entender. Gloria a Dios. Primera de Corintios 10:4 dice, y todos, los israelitas, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era
representa la obra de Jesús. Jesús fue golpeado una sola vez y para siempre. ¿Y quién lo golpea a Jesús? Su propio Padre, Isaías 53:10. Y él terminó quebrantando. Aleluya. Muchas veces decimos, los romanos, los judíos mataron a Jesús. Sí, ellos decían, lo ejecutaron. Pero ellos cumplieron el determinado consejo dispuesto por el Señor, dispuesto por el Padre. El propio Padre quebranta a su Hijo. ¿Para qué? Por amor a nosotros. Porque no había otra. Porque Dios es santo. Y sin santidad nadie puede ver a Dios. Y nosotros, el único que nos puede lavar con la sangre preciosa en Cristo Jesús, su Hijo, es Dios. Por eso Él dijo, estoy sobre la peña, golpea la peña, y de ahí brotaron agua, como brotó de Jesucristo, la gracia, la misericordia, el perdón, la sinceridad, el amor, todo lo que brotó de Jesús. ¿Para quién? Para los que beben de esa agua. Gloria a Dios, para los que beben de esa agua. Pero el agua sigue corriendo, el agua sigue saliendo. Estás bebiendo de esa agua, o seguir golpeando la peña. Porque no fue necesario, no es necesario volver a golpear la peña. Hebreos 10:4 me dice que Jesucristo murió una sola vez para siempre. Porque su muerte fue perfecta, su sacrificio fue eficaz. Con esa muerte Él nos transforma. Con esa muerte Él nos salva. Él no necesita volver a morir. Amén. Pero cuando nosotros no creemos, cuando nosotros caemos en incredulidad, cuando nosotros queremos seguir bajo el pie del mundo, cuando nosotros creemos en toda esta herejía, cuando nosotros empezamos a hablar de un evangelio liviano, estamos golpeando la boca nuevamente. Gloria a Dios, le estamos golpeando, le estamos diciendo no es suficiente, no fue suficiente. Cuando yo empiezo a hacer las cosas por mi carne, por mi fuerza, Moisés ¿qué hizo? Fue con su fuerza y golpeó, no escuchó, le deja hablar. Y es otra cosa que veía en este pasaje. La Biblia me habla, dice que Dios le dice a Moisés, él toma la vara. Pero él dice, y Moisés tomó la vara, dice el versículo 9, de delante de Jehová. Esa vara no era la misma vara. No era la misma vara con la que pegó la peña allá, en Éxodo 17. Esa vara era de juicio. Esa vara era de juicio de la autoridad. Esta vara, ¿sabe cuál es? La de reverdición. Porque la única vara que está delante de Jehová, delante del testimonio de Jehová, es la vara que reverdece. Y la vara que reverdece da testimonio de que la descendencia, que Aarón, su descendencia, eran los sacerdotes. ¿Y hoy quién es el sumo sacerdote nuestro? Si no es Jesucristo de la gloria. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo el Señor? Ya no tenés que golpear la peña, tenés que hablar. Tenés que hablarle porque tenés la vara ahí. Que es el Espíritu Santo. Ella hizo todo por mí. Ella hizo todo por mí, hermano. Muchas veces llegamos a la iglesia y te digo, porque al principio yo no entendía muchas cosas, y venimos a pedir, a pedir, a pedir.
Porque yo no soy ni mejor ni peor que usted, hermano. Somos todos iguales. Todos estamos en la misma lucha. Luchamos contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Todos. Y sin excepción. Y el pastor, nadie se salva. Todos. Porque somos humanos y somos pecadores. Y la Biblia dice, no juzgues. Porque con la misma vara que vos juzgás, vas a ser juzgado. Pero la palabra sí me dice que no sea partícipe de pecados ajenos. ¿Y qué significa eso? Que si yo me entero que un hermano está pecando, voy y lo publico en el pecado. No. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice la palabra. Hablar con ese hermano. Tratar de ayudarlo para sacarlo del error. Dice Santiago que saca y que hace volver al pecador y lo saca del error, salva su alma y cubre multitud de pecados. Amén. ¿Cómo lo tengo que hacer? Con un espíritu de mansedumbre. Amén. Porque yo también puedo estar en la misma situación. Se habla mucho del amor al hermano. El amor al hermano no es solamente abrazarlo y decirle que te quiero, sino es que si yo lo veo en un error, hermano, vamos a orar juntos. Vamos a ayudar juntos, hermanito. Vamos a estudiar la palabra todos los días, que sea todo peor. Yo lo voy a ayudar. ¿Por qué? Porque si dejamos que una manzana empiece a podrir el cajón, se van a podrir todas, hermano. Nosotros damos testimonio afuera. La gente del mundo nos observa mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces tenemos que cuidar la reputación de nuestro Dios. Tenemos que cuidar a nuestro Cristo. Porque nuestro Cristo es sagrado. Nuestro Cristo es santo. Y nosotros hemos llamado como representantes de Él. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando no decimos nada, cuando nos callamos, cuando decimos, bueno, ya no le hablará. No, hermano, no es así. Si usted sabe, trate de ayudar a su hermano. Trate de ayudarlo, porque es necesario, hermano. Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia limpia, una iglesia que tiene su vestidura blanca. Entonces tenemos que pensar en esas cosas. Y yo decía, claro, Aarón de alguna manera fue cómplice. Fue cómplice, no hizo nada. Y por eso también se perdió la bendición. Amén. Pero nosotros tenemos que pensar, como dice 1 Corintios 10, que todo esto es para ejemplo nuestro. Dice la palabra en 1 Corintios 10, el que cree o el que piense que esté firme, puede que le caiga, ¿no? Si bien ellos cayeron, eso no es por eso que ellos dejaron de ser salvos, obviamente que no, ¿sí? Pero la bendición que se perdieron es grande, porque ellos estuvieron 40 años vagando, esperando para entrar, y un año y medio, casi un año, 11 meses antes, pasa esto. Es terrible. Fue terrible. Fue un castigo duro. Amén. Merecido. Porque Dios es santo y Dios sabe las cosas, hermano. Con Dios no se puede jugar. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo estamos caminando? Tenemos que tomar esta palabra para hacer una reflexión en cada una de nuestras vidas. Para mirarnos al espejo, para reflexionar, examinarnos y preguntarnos, ¿será que estoy caminando en el camino de Dios? ¿Será que estoy adorando a Cristo o estoy adorando la imagen de Cristo? ¿Será que estoy andando en santidad como Dios me lo pide? Porque Dios es santo, hermano. Cuando yo entiendo la santidad de Dios, entiendo la obra que Él hizo con Jesús. Si no, no se entiende la obra. Y si no se entiende la obra, yo estoy haciendo una religión. Porque entonces no he creído. Amén. Dios es amor. Claro que sí. Por eso yo estoy acá y estoy acá. Porque Dios es amor. Pero también Dios es santo. Y porque Dios es santo, y porque Dios es justo, es que tuvo que quebrantar a su Hijo para que Él tome su lugar y como el mío. Porque eso es lo que hizo Jesús. Jesús no solamente fue crucificado. Crucificados fueron un montón de personas. No solamente Jesús. Y mi Jesús es mucho más valiente que cualquier persona. Mi Jesús no va a estar llorando porque me iban a crucificar. No. Mi Jesús lloraba por otra cosa. Porque lo que Él iba a cargar era el pecado del mundo. Y para Dios ese pecado, Dios odia el pecado. Dios lo aborrece. Santidad no significa solamente que Dios no tiene pecado, sino que Él lo detesta, lo aborrece. La ira de Dios viene contra el pecado y contra los pecadores que no han creído en Él. Entonces, ¿es grave? Sí, es grave, hermano. ¿Es grande lo que hizo Dios? Tremendamente grande. Porque Dios su Hijo, ayer mi hijo me decía, mami, pero ¿cómo Dios lo quebrantó? Sí, hijo, Dios, ¿cómo una persona puede quebrantar a su Hijo? El amor de Dios es inentendible. Cuando yo me miro y digo, Señor, por esto, por tanto, no por todos, uno se mira a uno.
preciosa. Amén. Pero no con ese pensamiento. Yo voy a andar en pecado. Porque Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no puede ser burlado. Me pasó algo. Como estuve en mi casa, me puse a planchar. Porque me gusta planchar a mí. Y aproveché a mirar un poquito la tele, porque no miro nada, pero puse a mirar una serie bíblica de Salomón. Y en un momento, bueno, ustedes saben que Salomón tuvo mujeres, ¿no? Entonces estaba ahí con una de las mujeres, y bueno, es bíblica, digo yo, ¿no? Pero se estaba cargando la cosa, ¿no? Y ya paré la plancha y yo digo, en un momento me dice, estoy mirando, puta, ¿por qué, hermano? Porque la Biblia me dice, todo te es lícito, hermano, todo te conviene. Entonces tenemos que tener cuidado. Y usted dice, pero es una serie bíblica. Sí, pero guarda. Guarda. Porque Satanás es hábil. Satanás es hábil. Satanás dice la Biblia que no va a venir disfrazado de Satanás. O sea, vestido como es, de Satanás. No va a venir con el gancho, con la cara del mal, no. Dice que viene como ángel de luz. Y viene de la manera que vos menos te imaginás, como corderito viene. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Dónde nos movemos? ¿Cuántas horas del día le estamos dedicando a nuestro Dios? ¿Amén? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo realmente para que nos salvó? ¿O estamos viviendo para el mundo? Todos trabajamos, todos tenemos que hacer cosas. Yo también hago cosas, hermano. Pero hay que buscar el tiempo para Dios. Hay que buscar el tiempo para Dios. Y cuando menos estemos en el mundo, mejor. La palabra dice que es amigo del mundo, no es amigo de Dios. No se puede, hermanos. Están en la luz y en las tinieblas. Yo le decía a Benja ayer, hijo, no es para que tengas miedo. No te lo digo para que andes con miedo por todos lados. Pero quiero que entiendas que el mundo es gobernado por Satanás. Partamos de él. Entonces, todo lo que te va a ofrecer el mundo, no todo, por supuesto, necesariamente malo, pero si a mí me roba tiempo de Dios, es malo. Es malo, hermano. Es malo, porque Satanás te empieza a sacar de a poquito. Que con un cine, que con una reunión, que con un cumpleaños, que con esto, que con el otro. Cuando te hiciste acordar, ya no tienes tiempo ni para ver la iglesia. Como decía mi hermano, cuesta venir a la iglesia. Cuando uno se empieza a quedar, y cuando te diste cuenta, ya no vas más a la iglesia. Y encima te engañas diciendo, pero yo creo en Dios. Dios está en mi corazón. ¿Sabes qué? Dice la palabra que lo que está en el corazón sale de la boca, y lo que está en el corazón se refleja en actos. Entonces, no te engañes. No te engañes. Tienes que darte cuenta que muchas veces tu mente, tu cuerpo, tu carne te quiere engañar. Nuestros peores enemigos es nuestra carne, hermano. Primera, Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. O sea, por sobre todas las cosas, por sobre Satanás, por sobre el mundo, cuídate de ti mismo. Porque esta carne no quiere orar, esta carne no quiere hacer nada. Entonces yo le empiezo a dejar. Ella me empieza a manejar otra vez. Entonces, Dios ya golpeó la roca para que todo eso no pase. Él sigue brotando de esa agua que te da el querer, el hacer, esa agua que te da la fuerza para hacer todas las cosas de Dios. Esa agua que te dice, yo quiero que hagas las cosas por mí, yo quiero actuar en vos, no las hagas con tu fuerza, hacelas a mi manera. Hoy en día se habla mucho de que, si vos querés ver cosas diferentes, tenés que hacer cosas diferentes. Y con ese cuento se está trayendo a la iglesia un montón de mundanidad para ver cosas diferentes. No es necesario que la iglesia entre gente que no haya lugar. Eso no es necesario, hermano. Porque usted puede ver iglesias que están llenas, que tienen que sacar turno para ir a la iglesia. Amén. Pero ¿sabe qué? Ninguno de esos está convertido. No, porque viven en el mundo. Porque van a escuchar lo que quieren escuchar. Porque van a escuchar a personas que solamente le dicen que todo le va a ir bien, que van a hacer grandes líderes y no sé cuántas tonterías. Pero ¿saben qué? Dios te habla con verdad. Con verdad. Y Dios no te miente. Dios no te engaña. Entonces Dios te dice por medio de la palabra, conocele. Conocele, porque si vos no conoces a Dios por la palabra, si tratamos de vivir de forma bíblica, como la palabra que lo dice, porque Dios nos ha dado instrucciones para todo. Para todo, hermano. Pero es como que de pronto cada iglesia quiere hacer lo que quiere. Entonces tratemos, hermanos, de hacer lo que nos dice la Biblia. Tratemos
tratemos de seguir los pasos del Señor, porque Él es claro. Él es claro, pero ¿cómo usted lo va a hacer? Tiene que leer la palabra. Tiene que conocerlo a Dios a través de la palabra y de la oración, porque no es solamente la palabra. La teología es muy buena. A mí me gusta la teología, pero la teología sola no sirve, porque entonces usted lo que va a tener va a ser un bollo, va a tener mucha información, pero no tiene el Espíritu Santo. Entonces son las dos cosas. Lo que usted tiene que tener relación con ese amigo íntimo que le da dentro de usted. Amén. Si es que vive. Entonces esto es para que usted reflexione, para que usted piense. ¿Será que estoy golpeando la roca? ¿O será que le estoy hablando la roca? Amén. Porque eso puede acarrear consecuencias. Quizás usted se salve, pero las consecuencias pueden ser graves, no solamente para usted, sino para su descendencia. Entonces tenemos que ver. Dios nos está llamando a reflexión, a ver cómo estamos caminando, a ver lo que estamos haciendo, para que seamos conscientes, para que seamos prudentes, para que aprovechemos los tiempos de la mejor manera, como Dios quiere que la aprovechemos, porque Dios nos santificó, Dios nos consagró, Dios nos rescató, Dios nos justificó, Dios nos salvó. Entonces todos se lo debemos a Él. Si vivimos es por Él, si morimos es por Él. Amén. Esta es la palabra que el Señor me daba, hermano. Una palabra a mí me hizo muchísimo eco, me ayudó muchísimo. Amo la palabra de Dios. Realmente, siempre lo digo, busquen la palabra, lean la palabra, escudriñen, encuentren esos misterios que Dios le da al que lo busca. Dios dice, si no tenés sabiduría, pedime nada. El que busca me halla, dice Dios. Esto no es solamente para lo económico. No está hablando de lo económico, de hecho. Está hablando de lo espiritual, hermano. Dios no vino a traernos cosas económicas. Las cosas económicas trabajamos un poco para las tenés. Mirá que Dios va a hacer eso. Dios vino por algo más grande. Es tu alma, mi alma. ¿Amén? Entonces, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. No nos cansemos, no nos desmayemos. Como decían mis hermanas, el cansancio viene, sí va a venir el cansancio. Pero sigamos en la fe. Cada día cultivemos esa fe. Cuando me veo bajo de fe, oración, oración, palabra, oración. Dios te escucha y Dios te acompaña. Amén. Pero no te dejes estar. No esperes a que te venga el bajón del todo. Pedí oración, pero también esforzate. No te des ganas de frío, abrigate. Pero vení. No te alejes de los peores momentos. Porque es ahí donde el enemigo toma lugar. Y te empieza a atacar cada vez más. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Esta es la palabra, hermano, que el Señor me ha dado para compartir en esta noche. Espero que haya sido de bendición para ustedes y que sea de edificación, porque eso es lo que el Señor quiere. Que nos edifiquemos unos a los otros. Amén. Que nos ayudemos, que nos alentemos unos a los otros. Hacer las cosas de Dios. Todos tenemos bajones, todos tenemos debilidades. Y es bueno estar atentos cada uno a la debilidad del otro. ¿Amén? Porque la debilidad del otro también nosotros nos fortalecemos. Usted lo creo. ¿Amén? Entonces, yo lo invito a eso, hermano. A que no abandone. A que siga adelante. Aunque este ejemplo de Moisés, cansancio, lo pudo haber llevado atrás a Moisés. No nos dejemos, hermano, desmayar con el cansancio. No nos dejemos abatir. Pensemos en esa cruz. Pensemos en esa roca que nos deja de brotar agua. Porque si hay algo que Cristo no deja de hacer es brotar agua. De esa agua dice, nunca vas a tener sed. Él siempre te da. Entonces aprovechemos lo que Dios nos da todos los días. Que es conocernos cada día un poquito más. Y que la imagen de Cristo pueda ser formada en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Oramos a Dios.